Hola, Altubers. Hoy toca un vídeo de recuerdo a alguien que nos ha hecho pasar muchos buenos ratos en el cine, algo en la televisión, uno de esos actores que ha aparecido en cientos de películas, exactamente en 250 películas y varias series de televisión, y que ha tenido la oportunidad de conjugar el valor comercial con el alto estatus de gran intérprete. Estamos hablando de José Luis López Vázquez, un actor que nació hace 100 años, el 11 de marzo de 1922. Estos vídeos nos permiten retroceder en el tiempo. Cuando son gentes de Hollywood, pues nos llevan a una época dorada, y cuando es gente del cine español, por ejemplo, y de otras cinematografías, pues a unas etapas ciertamente tristes, porque la infancia de José Luis López Vázquez fue un poco terrible. Su madre era costurera, su padre era un funcionario que les abandonó cuando el chaval era muy pequeño. Y bueno, pues él hizo lo que pudo, se puso a trabajar a temprana edad en diversos oficios, aquellos pues desde llevar los cafés a ser botones en hoteles y cosas por el estilo, pero como su madre era costurera y empezó a trabajar en el mundo del teatro y del cine, tuvo acceso a ese mundo. Él no pretendía ser actor porque, como él siempre haya dicho, era bajito y calvo desde temprana edad. Y lo cierto es que se ocupaba de otras cosas, fue ayudante de dirección, se ocupaba de los decorados, también cosía, ayudaba a su madre. De hecho, corre la leyenda de que en el año 47, cuando ya tenía 25 años, en el rodaje de María Fernanda la Jerezana, una película de Nati Mistral, faltó un extra y le dijeron: oye, ¿por qué no te pones aquí? Y esa fue su primera aparición en la pantalla. Pero él no lo tenía muy claro porque, entre otras cosas, el cine por aquel entonces pues tampoco era el medio prestigioso que es ahora. Y en consecuencia empezó a trabajar en el teatro. De hecho, tardó 5 años más, cuando tenía ya 30, en rodar su primera película, que fue Facultad de Letras, donde ya se encontró con Fernando Fernán Gómez, que fue su amigo durante toda su vida, y tenía un pequeño papel, fijaos, Camilo José Cela. Pero bueno, lo importante no fue esa película, sino que al año siguiente rodó Esa pareja feliz, que fue la primera película de Berlanga, con quien trabajaría en prácticamente todas sus películas, alguna no, pero bueno, casi todas, y también de Bardem, que hizo por su parte también una carrera muy interesante. Y aunque era un papel no demasiado destacado, el protagonista era Fernando Fernán Gómez, y juntos empezaron a hacer trabajos para diferentes personas, como por ejemplo José María Forqué o Luis Lucía, que eran directores que por la época iban bastante sobrados de trabajo. Y Berlanga, por supuesto. Con él hizo también Novio a la vista, que fue la segunda película de Berlanga. Después Un caballero andaluz, con Carmen Sevilla, o Felices Pascuas, con Bardem, que fue la segunda película de Bardem como director, aunque este después ya no le contrató con tanta intensidad. Esta voz es una mina, con Antonio Molina, que era un cantante de la época y patriarca de la saga de los Molina, que después ha dado tantos representantes del arte. Los Jueves Milagro, otra vez con Berlanga. El fenómeno, de Pedro Lazaga, otro de los directores que va a marcar su trabajo por aquel entonces. El pisito, donde es el protagonista ya, es en el año 58, las cosas van lentas en el mundo del cine. En esta película de Marco Ferreri, él es el protagonista, ya digo, que encargado de casarse con una anciana, para que cuando se muera les deje el piso a él y a su novia, que no encuentran posibilidades de encontrar habitación en el Madrid de la época. Los Tramposos, que es esa película que tanto éxito tuvo en su momento, con la plana mayor del cine español, Tony Leblanc, etcétera, y que después dio pie a Los Mangantes y a un montón de películas en el mismo estilo, poco más o menos. El cochecito, otra vez con Ferreri, y el legendario José Isbert, aquel anciano que mata a su familia porque quería un cochecito. También películas más serias, como por ejemplo Trío de Damas, o 091 Policía al Habla, que era un thriller de la época, no precisamente malo, de José Antonio Nieves Conde, una película interesante, coral diríamos. Otra vez Berlanga, con Plácido, haciendo ese papel ya tan característico de José Luis López Vázquez, el tío que se mete por todos los rincones y que va haciendo cosas un poco en plan solucionar, y en ocasiones también liando la parda. Tres de la Cruz Roja, la contestación masculina a las chicas de la Cruz Roja, donde estaban pues Tony Leblanc, José López Vázquez, por supuesto, y Manolo Gómez Burr. Eran los tres
Los cómicos de la época eran casi siempre los mismos y aparecían en prácticamente todas las películas. En el año 62 es curioso porque este hombre hacía unas 10 películas al año. En el año 62 y en el año 71 hizo 11 películas. En el año 62 hace Martes y 13 con Concha Velasco. A continuación, Solteros de verano, donde se empareja por primera vez con Gracita Morales, que va a ser su pareja más o menos estable en un montón de películas, sobre todo durante los años 60. Y Atraco a las 3. Atraco a las 3 es una película de José María Forqué, donde José Luis López Vázquez clava definitivamente ya su imagen en aquella escena legendaria en la que persigue a Katia Lorich diciéndole de aquello: aquí un servidor, un esclavo, un siervo, siempre a su disposición. Y La gran familia, donde hace de padrino, que también va a continuar la saga, interpretada por él y por Alberto Closas, que era el patriarca de aquella película, que de alguna manera representaba bastante bien al franquismo por aquello de las familias numerosas y la búsqueda de Chencho a cargo de José Isbert, el abuelo, en aquella feria navideña en la que se pierde. Después El verdugo, otra vez Berlanga, La chica del trébol con Rocío Dúrcal, porque había que hacer absolutamente de todo, Un vampiro para dos con Fernando Fernán Gómez y Gracita Morales, Sor Citroën con Gracita Morales, Operación Mata-Hari con Gracita Morales, y así llegamos a Novio 68, donde es el novio de Diana Loris, una actriz de westerns, spaghetti western por aquel entonces, y ya los italianos. Pero lo importante es que en el año 67, junto a Novio 68, hace Pipermin Frappé, una película de Carlos Saura, digamos, la cuarta película de Carlos Saura, pero la segunda de las importantes. Había hecho La caza, que marcaría el nuevo rumbo del cine español un poco antes, y a continuación hizo Pipermin Frappé, con Geraldine Chaplin, por cierto, que era su pareja por aquel entonces, y que marcó la trayectoria de Carlos Saura y de un montón de cineastas. Y allí estaba ya José Luis López Vázquez, anunciando un poco lo que sería la continuación de su carrera, digamos, por el cine más serio. Pero como había que vivir, había que seguir haciendo películas como, por ejemplo, Operación Cabaretera, con Gracita Morales, por supuesto, Objetivo Bikini, naturalmente con Gracita Morales, Una señora estupenda, con Lola Flores. Ya nos plantamos en el año 70 y ahí nos encontramos con otra de esas películas que va a marcar la trayectoria de José Luis López Vázquez, que no es otra que El bosque del lobo, de Pedro Olea. Pedro Olea es un cineasta bilbaíno que ha hecho dos películas anteriormente, Días de viejo color y Juan y Junior en un mundo diferente, y aborda aquí su gran película de aquel entonces. Es una especie de revisión del mito del hombre lobo, pero en lugar de dejarse llevar por la fantasía, se dejan llevar, digamos, por la ciencia y por la tradición del lobisombre gallego, esos personajes afectados de licantropía, considerada como una enfermedad y no como una maldición, y que, bueno, pues está basado en algunos personajes que habían existido el siglo anterior. La película es un fenómeno auténtico. Todo el mundo aplaude el trabajo de José Luis López Vázquez y el de Pedro Olea. Ellos seguirán trabajando juntos también, porque está claro que quien trabaja con José Luis López Vázquez sigue trabajando con él, porque debe ser un tipo estupendo. Algunos dicen que tenía un carácter un poco difícil en ocasiones, y algunos le acusan también de ser un poco tagaño, pero hay que tener en cuenta que los actores siempre han vivido en una inestabilidad bastante acusada. Nunca se sabe cuándo te van a llamar otra vez para otro trabajo. Aunque a José Luis López Vázquez le llamaban, y le llamaban mucho. Bueno, pues José Luis López Vázquez es ya un actor consolidado, a pesar de que sigue apareciendo en multitud de películas, en algunas simplemente como estrella invitada, pero en muchas también como protagonista, porque su nombre ya llama la atención y hace ir mucho a la gente al cine, y en consecuencia es un actor muy taquillero. Él siempre dijo en su momento que quizá no había aprovechado esta circunstancia, que no había pedido más dinero por su trabajo. Otra vez lo que decíamos de la tacañería, pero bueno, no se lo tengan en cuenta. En el año 70, además del Bosque del Lobo, hace Vivan los novios, otra vez con Berlanga, pero ya de protagonista total. Las películas de Berlanga son muy corales, pero algunas de ellas, como esta, pues son
con protagonista claro, y en este caso son él y Lali Soldevila los que encabezan la función. Las secretas intenciones de Anchón Ezeiza, una de esas películas experimentales que hacía Ezeiza en los años 60-70, El jardín de las delicias, otra vez con Carlos Saura y ya poniendo a escuadra al régimen franquista totalmente, La última señora Anderson de Eugenio Martín, que era un cineasta que hacía películas con repartos internacionales, en este caso con Carroll Baker, Michael Craig y naturalmente José Luis López Vázquez, y Las petroleras, aquel western absurdo con Brigitte Bardot y Claudia Cardinale, que la verdad pues es mejor olvidar. Pero estamos ya en el año 72, que es cuando aparece ese otro momento clave en la historia de José Luis López Vázquez al protagonizar Mi querida señorita de Jaime de Armiñán. En esta película el personaje interpreta a una mujer, una solterona de 40 y tantos años, que descubre que en realidad es un hombre y que durante toda la vida ha estado engañada y que caramba, ¿qué es esta situación en la que vivo, ¿no? Bueno, pues ese personaje que le va a permitir a José López Vázquez hacer una interpretación magnífica, pues también como todas las suyas, cuando no se pone en plan descabellado, le va a también a situar en un lugar de privilegio absoluto dentro del cine. Y yo creo que a partir de entonces le empiezan a llamar menos para esas otras películas tontas, porque además, en ese mismo año, 1972, protagoniza otro de esos fenómenos, en este caso televisivo, que le convertirá en conocido por todo el mundo. Hablo de La cabina, de Antonio Mercero, un telefilm de media hora aproximadamente, en la que un tipo se mete en una cabina para hacer una llamada y después no puede salir. Y se queda ahí encerrado y todo lo que pasa alrededor, la gente que se va reuniendo, los bomberos que vienen a sacarle, la policía que trata de despejar la zona, en fin, el mundillo que se crea alrededor. Había bastantes proyectos de este tipo por aquel entonces. Había, por ejemplo, El asfalto de Narciso Ibáñez Serrador, venía a contar prácticamente lo mismo con un tipo que se iba hundiendo en el asfalto. Pero bueno, La cabina de Antonio Mercero creó además una especie de psicosis y la ruina para la compañía telefónica porque nadie entraba en las cabinas por si acaso se quedaba encerrado. Lo cierto es que después el propio José Luis López Vázquez hizo un spot publicitario diciendo que no, que las cabinas están muy bien. De hecho, imitaba a su personaje de la cabina, pero al final la puerta se abría. Bueno, pues ya tenemos a nuestro hombre instalado y mi querida señorita y la cabina le consiguen cierto conocimiento en Estados Unidos y le llama George Cukor, nada menos, para hacer Viajes con mi tía. Lamentablemente es una de las películas más olvidadas de Cukor, basada en una novela de Graham Greene y protagonizada por Maggie Smith, y José Luis hace lo que puede. El año 72 es muy muy bueno para él. Sigue haciendo Habla mudita de Manuel Gutiérrez Aragón, hace una pareja distinta de José María Forqué, como ya venía de cierto travestismo de Mi querida señorita, pues aquí se travisten los dos, Lina Morgan y José López Vázquez. El público creía que era una película de risa, no lo era en absoluto, sino que era una tragedia, y la película fue un razonable fracaso. Trabajó con Francisco Regueiro, en Duerme, duerme mi amor. Siguió trabajando con Berlanga, por supuesto, en la trilogía de La escopeta nacional, con Saura en Mamá cumple 100 años, en La colmena de Mario Camus, que es también una película coral pero muy famosa de la época. Vuelve a trabajar con Pedro Olea en Aquelarre, una película medieval en la que le toca hacer de inquisidor, el papel de malo en esta ocasión. Se aprovechan de las películas de la trilogía nacional de Berlanga las huestes de Mariano Ozores para hacer Disparate Nacional, que por supuesto no tiene nada que ver con las de Berlanga y es infinitamente peor. Vuelve a trabajar con Pedro Olea en El maestro de esgrima, se lleva muy bien evidentemente. Trabaja con, bueno, ya acercándonos a la actualidad, llegamos hasta Torrente 2, donde aparece en El oro de Moscú también, de Jesús Bonilla, interpreta al comisario Méndez, la gran creación de Francisco González Ledesma en Crónica sentimental en rojo, y también aparece en distintas series de televisión, como por ejemplo Los ladrones van a la oficina
o El botón es sacarino. Y menciono estas series porque son series en las que él trabaja de continuo. Luego aparece en cientos de episodios de diferentes series televisivas, desde Cuéntame, etcétera, etcétera. Y termina su carrera cinematográfica en 2007, siendo uno de los protagonistas de ¿Y tú quién eres? Es una película, en cierta manera, resumen, porque está dirigida por Antonio Mercero y es una película que habla del Alzheimer. Y es la última película de Antonio Mercero, que por entonces ya se sentía cercado justamente por el Alzheimer, que años más tarde acabaría también con su vida. Pero estuvo aproximadamente 10 años padeciendo esta enfermedad. Y José López Vázquez, que había conseguido gran éxito con Su cabina, ahí estuvo también en su última película, que al mismo tiempo fue también la de José Luis López Vázquez, que murió un par de años después, tenía ya 87 años, y la verdad es que nos ha dejado, ya digo, 250 películas, que no todas son revisables, por supuesto, pero también, sin duda, hay un montón de películas de las suyas que merece la pena que les echemos un vistazo. Yo haría una selección rápida de 12 títulos, y si podéis, darles una vuelta, porque la verdad es que este hombre nos ha hecho muy felices en el cine. Algunos riéndose simplemente y a otros pues profundizando un poquito más en el ser humano. Y ahora estamos cumpliendo 100 años de su nacimiento.